Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Angulo de Psiquiatría del Hospital Cima y el Hospital Blanco Cervantes y hoy vamos a hablar un poco de cuándo es que tenemos que consultar con un psiquiatra. Muy bien. Entonces, bueno, la idea hoy es hacer un repaso un poquito de cuáles son las enfermedades o cuándo es que uno ya no puede manejar las cosas solito, ¿verdad? Y ya uno necesita como ayuda profesional, ¿sí? Entonces la charla de hoy se llama ¿Cuándo consultar con un psiquiatra? Tal vez como de las primeras dudas que tienen las personas normalmente es cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo más importante es que los psiquiatras somos una especialidad médica, entonces nosotros vemos al ser humano no solamente como ideas y pensamientos, sino que también lo vemos como una entidad biológica. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante cómo está funcionando el resto del cuerpo, ¿verdad? Cómo funcionan las hormonas, la tiroides, qué también está la nutrición, ¿verdad? Si usted toma medicamentos, entonces, ¿cuáles medicamentos podrían estar influyendo negativamente en su estado de ánimo? ¿Cómo podemos mejorar no solo la parte psíquica, sino también la parte física, ¿verdad? Entonces lo mío es más como un acople entre toda la parte mental y la parte física, ¿sí? Nosotros somos los indicados como para diagnosticar enfermedades y tratarlas, ¿verdad? Más cuando son enfermedades mentales, ¿sí? Cuando son ya cosas como que se salen un poco como de la conflictiva, digamos, de los pensamientos. Y en el caso de los psiquiatras, muchas veces es indispensable el uso de medicamentos, ¿sí? Nosotros entonces los psiquiatras somos más como venimos de la medicina, todos somos médicos, ¿sí? Los psicólogos, a diferencia, ¿verdad? Son más de las áreas sociales, ¿ve? La psicología es una ciencia social que estudia al ser humano como una evolución en el tiempo, ¿sí? Como de las sociedades, ¿verdad? Cómo fueron evolucionando, cuáles son los estadios del desarrollo de una persona y cómo uno tiene que ir mejorando cada uno, por ejemplo. Entonces, funciona muy bien como la terapia psicológica cuando yo tengo problemas de la vida real, ¿ven? Como si tengo problemas con mis hijos o con mi esposo o tengo problemas que no sé cómo manejar o me están empezando a generar síntomas de ansiedad o depresión. Pero una vez que ya se da la ansiedad y la depresión y ya se convierte más en un trastorno mental y físico, entonces ya deberíamos compartir los psiquiatras y los psicólogos al paciente, ¿verdad? Porque nosotros podemos empezar medicamento y ellos pueden continuar, ¿verdad? Un poco con la psicoterapia. Entonces, bueno, mi especialidad, yo no soy solo psiquiatra, sino que además soy psicogeriatra. ¿Ven? Entonces, la psicogeriatría lo que significa es que ya los adultos mayores son una población especial, ven que ya no son iguales a la gente joven. Entonces, no es lo mismo tener una depresión a los 20 que a los 80, ¿sí? Los factores que involucran, cómo está el cerebro, cómo ha funcionado, por ejemplo, la presión arterial durante todos estos años, la diabetes, cómo ha ido evolucionando las enfermedades, cómo me veo yo a mí mismo, ¿verdad? Y cómo espero enfrentar la vida a los 80 años es muy diferente de una persona, digamos, de 20. Entonces, nace la psicogeriatría, que es la rama más nueva de la psiquiatría y además es una de las ramas más nuevas de la medicina, porque claro, la geriatría es como la última rama que creció en medicina, porque antes los seres humanos vivíamos muy poquito. Entonces, para 1900 el promedio de vida era 30 años y para el año 2000 ya es casi 90 años, ¿verdad? Entonces, en 100 años nos se nos prolongó la vida 60 años. Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo difícil que era encontrar una persona de 100 años en 1900. En cambio, ahora las personas de 90 años son, ¿verdad? Cada vez más frecuentes. Entonces, bueno, ya para empezar con el tema de hoy, ¿verdad? Estas son los tres grandes grupos de enfermedades psiquiátricas que funcionan en todas las edades. Normalmente, el primer grupo se llama las neurosis, que son las enfermedades como del día a día, ven como la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Crisis de pánico, llanto, sí, es algo que no, usted no necesita tener un trastorno psiquiátrico de fondo para que se desarrolle, sino que es como la vida lo va guiando a uno y de repente uno tiene mm, digamos, problemas que no puede superar, entonces uno empieza a desarrollar esto de la neurosis.
El segundo grupo se llama la psicosis, que bueno, es un nombre interesante porque sí se ponen psicóticos la mayoría de estos pacientes en algún momento, pero lo importante es que son como enfermedades hereditarias, ¿ven? Digamos como la esquizofrenia, los bipolares, son los clásicos trastornos psiquiátricos mayores y es donde normalmente los psiquiatras somos indispensables, porque aquí todo es medicamento, ¿verdad? Y claro, también la parte con la familia, entender la situación, pero aquí llevar el medicamento es como el 60% de la mejoría, ¿verdad? Realmente necesitamos que el paciente se involucre con su tratamiento. El último son los trastornos orgánicos, que este es poco frecuente, digamos, en niños y adolescentes, se va volviendo más frecuentes en adultos, pero es lo más importante en adultos mayores, porque en adultos mayores ya tenemos unas enfermedades nuevas, ¿verdad? Que no atacan a las otras poblaciones, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, ¿verdad? Que se llaman enfermedades neurodegenerativas. Muy bien. Entonces, los tres grupos son importantísimos, pero bueno, tal vez el más frecuente y el que nos va a servir el día de hoy es el de la neurosis. Entonces, hoy más que todo vamos a revisar el primer tema. El segundo y el tercero lo podemos dejar para otras charlas. Entonces, muy bien. Hoy vamos a hablar de la neurosis, ¿sí? Ese señor que ustedes tienen ahí dibujado tan bonito, ese es Freud, ¿verdad? Él es el que se considera el papá de la psicología y de la psiquiatría, digamos, de la psicodinamia moderna. Y él lo que inventó fue que nosotros tenemos algo que está consciente y que puede hablar con todo el mundo, que se llama el yo, pero que tenemos una cosa inconsciente detrás en la mente, ¿verdad? Que se divide en dos partes. Una va a ser nuestra parte animal, ¿verdad? Como los impulsos sexuales, alimentación, todo eso. Y tenemos también la parte social, ¿verdad? Que se llama el super yo, que más nos da como las pautas de la sociedad, lo que deberíamos hacer. Es la que más nos culpabiliza. Entonces, bueno, ¿el yo de dónde viene? Bueno, el yo se va desarrollando desde que uno es un bebé y va creciendo, creciendo con el ser humano. Entonces, al puro principio, cuando uno es un bebé, el yo lo que necesita es entender que la mamá a veces está y a veces no está, y no por eso uno tiene que estar angustiado, ¿verdad? Como que la mamá tiene que salir a trabajar y que, ¿verdad? Entonces ahí va la parte de la confianza, después el niño empieza a hacer sus propias actividades, ya todo, empieza como a ver si puede ir a tocar por ahí, atravesar por allá, ¿verdad? La iniciativa, como que las primeras etapas del desarrollo son en las edades más tempranas y conforme uno va alcanzando ya la madurez, ¿verdad? Entonces las etapas se van volviendo más largas, ¿ven? Por ejemplo, en ¿verdad? Estas etapas del desarrollo de Piaget, la séptima es la edad adulta, que va de los 25 a los 64, y es donde ya la persona, digamos, ya tuvo que haber estudiado, ya tiene que verse por sí mismo y ya tiene que enfrentar como la realidad, ¿verdad? Entonces se llama, por ejemplo, generatividad versus estancamiento, que es donde usted decide, ¿verdad? Si usted quiere seguir creciendo y hacer otras cosas y desarrollarse más, o si usted quiere como ya está cansado como de luchar y lo que quiere es como de nada más vivir en paz y entonces decide que tal vez estancarse no es una mala idea. La última etapa, ¿verdad? La etapa número 8 que se llama madurez es la de integridad del yo versus desesperación. Entonces, bueno, esta etapa es donde van a estar la mayoría de los adultos mayores, es después de los 65 años. Algunos todavía están en la etapa 7 y otros ya están en la 8. Entonces, la 7, como dijimos, no solamente los niños dependen de los adultos, sino que a la vez los adultos dependen de la generación que sigue. ¿Ven? Entonces uno, claro, al principio cuando usted empieza a ser, por ejemplo, maestro, usted quiere que los niños se eduquen, pero conforme usted se va haciendo mayor, usted se va a ir dando cuenta que estos niños que usted está educando, ellos se van a encargar de usted después, ¿verdad? Van a ser los hombres y mujeres que van a trabajar y le van a dar a usted las comodidades que usted pueda tener con, ¿verdad? Con la pensión o qué tan buenos profesionales van a ser, cómo lo van a tratar a usted si está enfermo. Es importante para el adulto mayor sentirse útil, seguir aportando al grupo. Entonces, conforme uno se va volviendo mayor, uno va decidiendo qué tanto quiere resignarse, ¿verdad? A nada más cumplir con, ¿verdad? Lo mínimo, o uno quiere seguir siendo, ¿verdad? Seguir estando activo, produciendo, creando, teniendo amigos, ¿sí? La necesidad de permanecer productivo y creativo versus estancamiento. Básicamente es esta etapa.
La última etapa, ¿verdad? Esta que se llama aceptación, integración versus desintegración. Entonces ya la persona primero se da cuenta de que hay cosas que ya no puede cambiar, ¿verdad? Si usted ya estudió una carrera, ya trabajó en eso, ya se hizo experto, no sé, en lo que sea, ¿verdad? Si usted es experto arreglando electrodomésticos, si usted fue ama de casa toda su vida, ¿verdad? Entonces como que es una etapa donde uno ya empieza a ver como que la vida este, ya va llegando como a las últimas décadas, ¿verdad? Y entonces ya uno tiene como que aceptar lo que hizo y lo que no hizo. ¿Ven? Entonces ya usted tiene que aceptar que usted hizo lo mejor que pudo y que a pesar de todos los sueños que tenía de ser actriz, bailarina y cantante, al final lo que hizo estuvo bien, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser popular o trascendental. Tal vez lo importante era querer a sus seres queridos y que ellos los quisieran a usted también. Cuando ya uno se le va acercando la muerte, ¿verdad? Bueno, se van muriendo los familiares, los amigos, los vecinos, gente que uno pensaba que siempre iba a estar ahí. Por ejemplo, tengo una paciente que vino muy deprimida porque sus vecinos de enfrente, que habían sido como sus, digamos, como sus hermanos, porque ella es una señora mayor, sus hijos, nunca tuvo hijos, y los vecinos del barrio eran como las personas con las que ella contaba. Entonces, los de enfrente, el señor tenía un taxi y la llevaba a pasear, y la otra era la que le traía las verduras de la feria del agricultor. Entonces, de repente, en menos de una semana, sus dos vecinos de enfrente se van y entonces ella queda desamparada. ¿Ven? Entonces, a veces como que uno no se espera esto, ¿ve? Usted piensa que la gente va a estar ahí para siempre o que no van a haber cambios. Y pues no, los cambios siempre van a ocurrir y siempre se van a mantener y usted siempre, siempre, siempre tiene que estar flexible y entender que el plan de la vida es más grande, ¿sí? Que lo que usted piensa en su cabeza. El último es el de estar en paz con usted mismo, entender que uno es suficiente, que uno hizo lo que pudo, ¿verdad? A veces yo tengo pacientes que se preocupan, no sé, muy tarde por las enfermedades o que ya la diabetes va muy avanzada o que, ¿verdad? Entonces ya no quieren comer y piensan que dejando de comer se les van a quitar todos los problemas que les trajo la diabetes y eso no puede ser, ¿verdad? Uno tiene que aceptar la realidad, la nueva realidad y no ponerse rígido. Muy bien. Los temas conflictivos, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poco de que uno va perdiendo lo que uno pensaba que uno era. Entonces a veces uno pensaba que uno era como que la sexualidad era fundamental y de repente usted ya no tiene el mismo apetito sexual, ya no tiene la misma capacidad o desempeño. El miedo a perder su rol, esto le pasa mucho a los hombres y mujeres que tienen posiciones de poder. Entonces, si usted siempre fue director de una escuela, de un colegio, de una institución, entonces cuando usted llega a la vejez, ya quién va a mandar, ¿verdad? Su esposo o su esposa no se dejan, sus hijos más bien salen corriendo, ¿verdad? Nadie quiere que usted los mande porque usted en realidad se le olvidó que usted era igual a ellos, ¿verdad? Usted siempre quiere mantener ese rol como poderoso, entonces a veces eso se pierde. Necesidad de reconsiderar, incluso rehacer la relación matrimonial, ¿verdad? A veces pasan tantos años que uno ya no conoce a su marido, a su esposa. Entonces tiene que volver a la casa y volver a sentir que era estar juntos todo el tiempo, ¿verdad? Y hay parejas que lo logran, hay otras que no, ¿verdad? Pero bueno, la conciencia de envejecer, y es interesante como ahora nadie quiere envejecer, ¿verdad? Y toda la publicidad es como las arrugas y el pelo blanco y, ¿verdad? Y estírese y inyéctese, ¿verdad? Pero envejecer tiene que ser un orgullo, tiene que ser algo de lo que usted se sienta feliz, ¿verdad? Satisfecho. Uno no envejece por tonto ni por haber hecho las cosas mal. Usted envejece o tiene la posibilidad de envejecer porque ha tomado buenas decisiones. Y es bueno que lo vean contento y que lo vean como que esto no es un fracaso. Envejecer más bien es, ¿verdad? Como una esperanza de que todos lleguemos ahí alguna vez. Conciencia de lo limitado del tiempo y de las posibilidades que restan, ¿verdad? Es difícil como que usted se meta en un negocio nuevo a los 60 o a los 70. Yo tengo pacientes que la pasan muy mal porque se meten en un préstamo de una casa a los 70 años y claro, el colón se va devaluando, los dólares van subiendo y entonces un préstamo en colones al final los asfixia, ¿verdad? Y ellos pensaban que su superpensión siempre les iba a alcanzar y resulta que no. La vivencia de haber fallado como padre o como madre, ¿verdad? Que aumenta, paradójicamente también las personas sin hijos se empiezan a sentir más solas
y la pérdida de la pareja, ¿verdad? O la intimidad. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando uno tiene un problema, un conflicto, lo primero que uno hace, ¿verdad? Ahí dice culpa. ¿Ven? Lo primero que uno hace es que los puñales, en vez de apuntarlos hacia afuera y entender esto como un proceso, uno lo que hace es que los apunta hacia adentro. Y entonces, cuando, por ejemplo, los hijos se apartan de uno y no lo quieren, uno lo primero que piensa es, yo ya no sirvo para nada, ya a mí nunca me quisieron mis hijos, yo la verdad es que siempre he estado solo, solo me usaron, me manipularon, ¿verdad? Yo tengo como muchas personas que dicen este tipo de comentarios y al final todo es como para hacerse daño a uno mismo, ¿verdad? En vez de enojarse afuera con las personas que usted se debería enojar, se enojan hacia adentro, ¿verdad? Como que se tragan el enojo. Entonces los pensamientos empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y se empieza a convertir en como una adicción, ¿verdad? Es como una obsesión con un pensamiento negativo que a usted no le sirve de nada, que es el pensamiento de soy un inútil, yo no debería estar vivo, yo mejor me muero, ¿para qué tanto luché? ¿Para qué tanto si al final llegué a esto? Se olvidaron de mí, ¿verdad? O estoy enfermo y ahora necesito que me cuiden, ¿verdad? Y a veces incluso cuando tienen una familia que los apoya y todo, ya no se sienten capaces porque no se renquean o tienen un problema de espalda o tienen un problema de las articulaciones y entonces se les dificulta mucho hacer la vida que hacían siempre. Y entonces ya sienten como que son un estorbo o como que la gente realmente no los quiere, sino que trabaja nada más por obligación. Y este monstruo pequeñito se va haciendo grande y se va haciendo grande y se va haciendo grande. Y se convierte en una obsesión, algo que uno no puede sacar de la mente. Ve, y como usted no puede sacar de la mente, va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que usted ya no lo puede contener. Y mis pacientes llega un momento en que ya no se acuerdan por qué estaban deprimidos, están deprimidos por todo, ¿ven? Porque sale el sol y no pueden salir, porque llueve y no tienen sueño, porque no les gustan las pastillas, porque no les gusta el clima, porque nadie los llamó hoy, porque ya no son, ¿verdad? No quieren, no les gusta conocer gente, nunca les ha gustado, ¿verdad? Y entonces tienen esta maraña de pensamientos negativos en la cabeza y no pueden ver la luz. Además, ¿verdad? Ser una persona mayor, de ahí, pues hay muchos tipos de personas mayores. Ven, esto es interesante. Esta es la escala de fragilidad. Bueno, que se las pongo para que ustedes vean que usted puede tener 60 años o 70 y aquí se enlistan, ¿verdad? Como los tipos de personas mayores que hay. Entonces está desde la que es que hace mucho ejercicio y sale a correr todos los días, hasta el que necesita un poquito de ayuda, o el que necesita ya un bastón o una ayuda moderada, el que ya le cuesta levantarse, el que anda en silla de ruedas y el que no se puede mover. ¿Ven? Y todas esas personas pueden tener la misma edad, nada más que tienen diferente condición física, ¿sí? Entonces, bueno, es más frecuente que entre más dependiente usted esté, ¿verdad? Tal vez se active más estos pensamientos desagradables en su cabeza y tal vez usted nunca estuvo preparado para eso, porque usted siempre había pensado, y esto es algo que le pasa a toda la gente saludable, es que piensan que la salud es gratis y que uno no tiene que hacer nada para ganársela, ¿verdad? Yo tengo pacientes y familiares, ¿verdad? Que no quieren hacer ejercicio, no quieren salir a caminar, no quieren salir a correr porque todo les da pereza. Pero claro, tienen 60 años, ya cuando tengan 70 y no lo puedan hacer, ¿verdad? Uno no puede desarrollar una buena salud física mañana. Ve, usted tiene que hacerlo hoy, porque si no lo hace hoy, mañana no va a funcionar. ¿Qué otros factores hacen que uno se deprima más fácilmente o tenga más ansiedad? Bueno, la dependencia, como ya lo dijimos, el abuso de alcohol y de drogas. Mucha gente, yo tengo muchos pacientes que empiezan a tomar mucho, ¿verdad? Porque como están siempre en la casa y el vino es tan elegante, una copa de vino tinto y que hay estudios que dicen, entonces empiezan a abusar del alcohol. El problema del alcohol es que le da resaca, mal dormir y al día siguiente usted puede tener una goma, ¿verdad? Esto, ¿verdad? O también empeora la capacidad cognitiva. Lo mismo con el abuso de sedantes, por ejemplo, pacientes que abusan del lorazepam, diazepam, clonazepam, tafil, alprazolam, empiezan a tomarlo y tomarlo porque los relaja, los hace pensar como que otro día más, no piensan en nada de ansiedad, entonces lo empiezan a usar y empiezan a abusar de eso.
¿Qué más nos puede producir ansiedad? Bueno, las hospitalizaciones, cada vez que uno le hacen un procedimiento invasivo, como dice a la par, ¿verdad? Uno a veces siente como que el cuerpo ya no es de uno, como que ya el cuerpo no me está respondiendo, ¿verdad? Como me respondía al principio. Y le cuesta a uno mucho entender que ya no es el mismo de antes, ¿ven? Y que cuesta recuperarse. Las infecciones, el exceso de medicamentos también. Yo tengo pacientes que toman 18 medicamentos al día, 20, y no se dan cuenta que todo eso les influye en su capacidad y eso es de vida y además les influye negativamente en su ánimo. El envejecimiento cerebral, como los microinfartos, ¿verdad? Por eso es importante cuidarse la presión arterial, hacer ejercicio, todo lo que ya hablamos. Y el dolor, ¿verdad? Un mal manejo del dolor hace que usted prefiere estar acostado que salir a caminar, prefiere estar acostado que ir al supermercado, prefiere estar en la casa que salir. Entonces son factores que empeoran la depresión y la ansiedad. Entonces, bueno, en geriatría, a diferencia de las personas jóvenes, a veces la depresión no es tan evidente. Los pacientes no es como que les da por llorar, pero les da por encerrarse o por estar irritables. Ya nada les hace gracia, ¿verdad? Ya no quieren ir a tomar café afuera, no quieren ir a ver a los nietos, no quieren que les dejen a nadie. Se sienten como inútiles, como si fueran un estorbo, ¿ven? Y entonces ahí es donde uno debe pensar como, ¿será que me estoy deprimiendo? La depresión transmite, ¿ven? Entonces cuando usted ve a alguien que llora, usted tiene que sentir la tristeza, ¿ven? Esto es más como también para los cuidadores, ¿verdad? Y la gente que está alrededor y está viendo esta charla. Entonces, si su adulto mayor está llorando y usted le da tristeza y se le hace un nudo en la garganta y se siente mal, probablemente la persona está deprimida y usted necesita buscar ayuda, que no es lo mismo que los pacientes con demencia que son apáticos. Ven, apáticos es como esta foto, ven a la señora, ella está nada más como viendo ahí, ¿verdad? Al exterior, pero es como que usted le pregunta, ella le dice, bien, ¿y querés salir, abuelita? No. ¿Y querés hacer algo? No. ¿Y vamos a alguna parte? No, yo ya estoy muy mayor, a mí eso no me gusta. ¿Ve? Los pacientes con demencia nada les hace gracia, entonces a veces uno los confunde con depresión, pero bueno, la idea es que no los confundan, ¿verdad? Igual los antidepresivos a veces en demencia van bien y los viejitos están igual, sin ganas de hacer nada, pero con una sonrisa. Muy bien, ¿cómo se manejan entonces las neurosis? Bueno, normalmente se manejan con autoayuda, ese es el 60% del manejo. Autoayuda es que usted salga a hacer ejercicio, que quiera ver a sus amigos, a su familia, que empiece a activarse, ¿verdad? Ir a tomar más café con mis amigas, ¿verdad? ¿Cuáles amigos me sirven? Me sirven los de mi edad, porque también tenemos los mismos problemas. Entonces, no es lo mismo que yo salga con gente, ¿verdad? Con mis hijas o con mis hijos, yo siempre siento como que soy único en el mundo y que no hay otro viejito. Pero si yo empiezo a conocer otras personas mayores, tal vez veo que esta tiene problemas de la columna, esta de la espalda, este tiene artritis, esta hipertensión y que yo no estoy tan mal en realidad. Yo todavía hago todas mis cosas, voy al súper, saco del cajero, a veces se me confunde alguna cosa, pero en general estoy muy bien. Si eso no funciona, la autoayuda, y usted se sigue sintiendo como negativo y negativo, lo que sigue es hacer psicoterapia, ven, hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿verdad? Intentar resolver el problema de base, qué es lo que me tiene asfixiado, por qué me siento tan triste, ¿verdad? ¿Cómo lo podría manejar? Si eso todavía no funciona, vamos al otro, el otro escalón, que son los medicamentos. Los medicamentos, la psicoterapia y la autoayuda funcionan hasta en un 90% de los pacientes. Entonces usted no tiene por qué estar deprimido, ¿verdad? Mejor busque ayuda y resuelva. Esto se resuelve muy rápido, en realidad, en meses, 2, 3, 4 meses, ya usted se va a sentir 100% bien. Y lo último, último, que lo pongo ahí nada más para que sepan que existe, es la terapia electroconvulsiva, que a veces la gente le tiene mucho miedo y funciona en todos los deprimidos cuando están como resistentes. Muy bien, pero ¿qué funciona más en la depresión? Prevenirla, ¿verdad? Prevenirla. Entonces nosotros necesitamos que usted no se deprima. Ve, no explote, no llegue al final, no llegue a cuando se le sale ya del vaso, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Usted necesita trabajarlo desde antes. Entonces, entre más drogas consuma, entre más medicamentos, entre menos ejercicio, más duerma en el día, menos vea gente que cae bien, ¿verdad? Entonces, más posibilidad de que se deprima. Entonces, haga todo lo contrario. Si hoy se siente feliz, salga, pasee, disfrute, porque eso le va a prevenir la depresión en el futuro.
y dele gracias a Dios todos los días. ¿Ve? La gratitud está demostrada científicamente que mejora el futuro, disminuye las enfermedades y hace que las enfermedades duren menos tiempo y que usted necesite menos medicamento. Y lo que dije antes, necesitamos un grupo de pares, ¿verdad? ¿Con quién sale usted? ¿Qué pasó con sus primas mayores? ¿Qué pasó con sus amigos y sus amigas? ¿Verdad? ¿Dónde están? Necesitamos llamarlos, hablarles, salir con ellos, ir a verlos de vez en cuando. ¿Sí? Los milagros están en la calle, ninguno está dentro de la casa. Entonces, empiecen a conocer, a salir. Ahora que ya todo el mundo está vacunado, es para volver a tener una vida normal, ¿sí? Los adultos mayores son los que más sufrieron en esta pandemia y son los que tienen que empezar a ver cómo retoman su vida. Muy bien, esto fue la charla. Espero que les sirva muchísimo. Y entonces ahora vamos a ir a la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias.